En este video vamos a ver el tema de criterio de estabilidad, así como eh, lo que sucede con los polos en un sistema. Muy bien, bienvenidos a esta nueva clase. Vamos a eh, ver el tema que es referente a la estabilidad de los sistemas. Entonces, para iniciar este análisis, vamos a suponer que tenemos el sistema de la siguiente figura. Aquí, como pueden ver ustedes, yo tengo un sistema, un solo bloque, una entrada unitaria, una salida Y. Dentro de este sistema, pues yo tengo lo que llamamos la función de transferencia. Recordar que la función de transferencia, pues gráficamente en un diagrama de bloques es eh, una entrada, un solo bloque, una salida, y la función que esté dentro de este bloque, pues es la función de transferencia. O dicho de otra manera, si yo multiplico x por g es igual a y, y si yo paso la x dividiendo, tengo salida sobre entrada es igual a g. Entonces sería esta función de transferencia la salida sobre la entrada. Quiero que se fijen entonces que en esta función de transferencia yo tengo un solo polo, porque nada más tengo un solo factor. ¿Quiénes son los polos? Los polos son los valores para la variable de s, la variable de Laplace s, para que nuestro sistema se haga infinito. Es decir, para que s más 1 se haga 0, necesito que s valga 1. Por lo tanto, yo digo entonces que tengo un polo en menos 1, y este polo es un polo real. Matemáticamente, ¿qué tengo? La salida y es igual a mi entrada x por mi función g. Y esto será igual a 1 por 1 entre s más 1, y esto es igual a 1 sobre s más 1. Si yo aplico aquí la transformada inversa, de lo cual ya hemos trabajado mucho, si te fijas, esto me va a dar una función exponencial elevado a la menos t, e a la menos t. Recordar entonces que cuando yo tengo en Laplace un desplazamiento, como en este caso, que es s más 1, en el tiempo es multiplicar un exponencial. Y como en este caso 1 sobre s pues es un escalón, pues sería un desplazamiento por un 1, sería e a la menos t. Nosotros entonces sabemos por experiencia en ejercicios pasados de este tipo que todas las funciones de transferencia que tienen polos negativos tienen una transformada inversa parecida. ¿A qué me refiero a esto? Un exponencial decreciente, ya sea multiplicando a un coseno o a un seno, o simplemente el puro exponencial. ¿De acuerdo? Es decir, si te fijas, siempre voy a obtener que 1 entre s más una constante, pues es el exponencial a la menos por la constante por t. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces, si yo tengo que la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s más alfa es igual a e a la menos alfa t, pues es una exponencial que decrece con el tiempo, o dicho de otra manera, es una exponencial convergente. Y esta exponencial convergente eh, va a hacer que mi respuesta de mi sistema decrezca a medida que el tiempo tiende a infinito. Lo mismo sucede entonces si yo multiplico, como les explicaba anteriormente, si obtuviera una exponencial por un coseno, esta función se va a converger, o sea, el coseno lo va a atenuar. Pero, ¿qué sucede entonces si yo tuviera un s menos alfa? O sea, ya no un s más alfa, sino un s menos alfa. Lo que sucede aquí es lo siguiente. El menos alfa sería mi constante, la transformada sería e a la menos menos alfa t, y esto sería e a la alfa t. Entonces aquí fíjate entonces que
Cuando yo tengo un S menos alfa, un S menos 1, S menos 2, no sé, mi exponencial se hace creciente. O sea que esta exponencial va a crecer y crecer y crecer a medida que el tiempo aumenta. Entonces mi sistema ya no es convergente, ya no es divergente. O sea que tiende a infinito. Y a la misma que lo anterior, si está multiplicando a un coseno o a un seno, entonces mi senoide se va a hacer más grande y más grande y más grande y más grande. ¿Qué sucede en este tipo de sistemas? Cuando mi señal se hace cada vez más grande, decimos que es un sistema inestable. Es un sistema inestable que nunca va a llegar a un valor fijo. Nunca va a llegar a un valor fijo. El caso contrario, que si yo tengo aquí una señal de e a la menos alfa t, no sé, e a la menos 2t o e a la menos 3t, mi sistema va a converger. Cuando esto sucede, pues decimos que es un sistema estable. Entonces, con el análisis pasado, ¿qué vamos a decir? Cuando nosotros tenemos al menos un solo polo positivo, o sea, al tener un solo polo positivo, nuestro sistema es inestable. En este caso, si te fijas, por ejemplo, si yo tuviera 1 sobre s menos 2, como esta forma de aquí, 1 sobre s menos 2, ¿quién sería mi polo? Mi polo sería s igual a 2. Este polo es positivo. Y este polo s igual a 2 es más que suficiente para que yo obtenga un exponencial creciente, un exponencial de este tipo. Y con tan solo tener un solo polo que tenga, pues ahora sí, esta forma, S menos algo, o sea, un polo positivo, con ese simple hecho, yo tengo un exponencial creciente. Ya no importa lo que yo tenga, no sé, por ejemplo, si tuviera S menos 2, pero acá tengo S más 3 y luego S más 5 y luego S, no sé, lo que yo tenga, todo lo que yo tenga, con solo tener un polo positivo, o sea, nada más con un polo positivo que yo tenga, voy a tener un exponencial creciente. Y con eso ya estoy garantizando que mi función, mi sistema nunca va a converger, nunca va a tender a cero. Entonces, cuando tenemos nada más un polo positivo, uno solo, que tengamos positivo, nuestro sistema automáticamente es inestable. Y entonces, así es como empezamos este tema, este análisis. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Pues tengo que asegurarme, para asegurar que mi sistema sea 100% estable, debo asegurarme que todos los polos de mi sistema, de mi función de transferencia, todos los polos, absolutamente todos, sean eh, polos negativos. Entonces, eso es lo que tenemos que procurar. Bueno, entonces, ¿cómo se vería esto visto en un diagrama? Cuando yo tengo todos mis polos o sea, yo tengo un plano eh, real versus imaginario, ¿verdad? En el eje de las X, que es el eje horizontal, tenemos los valores reales y en el eje de la Y tenemos los valores imaginarios. O sea que si yo tuviera un polo, por ejemplo, S igual a menos 2, mi polo estaría sobre el eje real, no tendría ningún valor imaginario. Pero si yo tuviera, por ejemplo, un polo que tenga una parte real y una parte imaginaria, voy a poner un ejemplo, que mi polo sea menos 2 más 3j o más 3i, quiere decir que tengo menos 2 en el eje real y más 3 en el eje imaginario. O por ejemplo, si tuviera menos 2 menos 3, pues menos 3j sería menos 2 en el eje real y menos 3 en el eje imaginario. Quiero que te fijes en este ejemplo que yo tengo todos mis polos están del lado izquierdo. O sea, todos mis polos tienen su parte real negativa. Entonces cuando yo tengo esto de aquí,
Recuerda que los polos se ejemplifican con cruces y los ceros con ruedas. Eso pues bueno, lo vamos a ver después. Pero pues este sistema que tiene todos sus polos del lado izquierdo es un sistema estable. Todos los polos son negativos para la parte obviamente real, pero para este ejemplo de aquí, si te fijas, hay un polo del lado derecho. Con uno solo que tengamos aquí del lado derecho, es decir, su parte real positiva, con uno solo es más que suficiente para decir que es un sistema inestable. Por lo tanto, pues esta estabilidad la podemos estudiar. Lo que nos interesa más que nada es saber si un sistema, dado su función de transferencia o dado pues un diagrama de bloques, saber si ese sistema es estable o no. Eso es lo que nos interesa. Entonces, para eso hay un método que se llama el método de Routh-Hurwitz. El método de Routh-Hurwitz consiste en lo siguiente. Bueno, consiste en lo siguiente. Dice, es un método muy eficaz para saber si una determinada función de transferencia de un sistema es inestable o es estable. Entonces, vamos a empezar con lo siguiente. Todos, digamos, todas las funciones de transferencia, si te fijas, en la parte del denominador es lo que nos interesa estudiar porque es la parte que me determina los polos. Acuérdense que la parte de abajo es donde están los polos, la parte de arriba es donde están los ceros. Pero para la estabilidad únicamente nos interesa estudiar los polos, es decir, el denominador de mi función de transferencia. Este denominador entonces me va a decir dónde están los polos y por lo tanto pues es lo único que me va a interesar estudiar. El chiste aquí es que la parte de abajo es es un polinomio de variable s. Este polinomio puede ser de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, o sea, a pesar de que tengamos, por ejemplo, aquí s más 1 por s más 2 por s más 4, o sea, todo eso me va a dar un polinomio de grado n. Entonces, este polinomio que se forma en el denominador de la función de transferencia se le llama polinomio característico. Este polinomio es el que vamos a estudiar en el criterio del método de estabilidad de Routh-Hurwitz, ¿sí? Entonces, este polinomio tiene la siguiente forma. Es una constante A0 por S elevado a la n, que sería, por ejemplo, el grado 3 sería S al cubo, más una constante A1 por S a la n menos 1, más otra constante A2 por S a la n menos 2, aquí hay un error, es n menos 2, y así sucesivamente hasta llegar a una constante A multiplicada por la S lineal más una constante sola, o una constante por S a la 0. Bueno, esta forma de este polinomio característico lo vamos a acomodar en una tabla. La tabla tiene la siguiente estructura. En la columna de la izquierda vamos a poner, empezando desde la S con el grado más alto, si es S al cubo, pues sería S al cubo, y luego vamos a ir disminuyendo el exponente hasta llegar a S a la 0. Entonces, una vez puesto S al cubo, S al cuadrado, S a la 1, S a la 0, vamos a poner los coeficientes de mi polinomio característico salteados, es decir, en la primer fila vamos a poner este sí a 0, este no, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Es decir, vamos a tomar a 0, a 1 no lo tomamos, a 2 sí lo tomamos, a 3 no lo tomamos, a 4 no lo tomamos y así hasta terminar. Y para la siguiente fila vamos a tomar los que no tomamos en la primera fila. En la segunda fila vamos a poner entonces A1, el A3, el A5, el A7, así sucesivamente,
hasta terminar. Entonces se podría decir que estas dos filas son la estructura principal, el esqueleto de mi método de Routh-Hurwitz. El método dice que tenemos que encontrar los valores numéricos de las filas restantes. ¿Cómo lo encontramos? Por ejemplo, para encontrar B1, lo que vamos a hacer es hacer una determinante, algo como una determinante de los valores que están aquí arriba. ¿Cómo sería esto entonces? Pues sería multiplicar A1 por A2 menos A0 por A3. Y el resultado lo vamos a dividir entre A1. Este valor entonces es el mismo que tenemos aquí abajo. B1 es igual a A1 por A2 menos A0 por A3 dividido entre A1. Es algo así como una cruz, ¿sí? Como una cruz, empezando A1, A2, A0, A3. Esto pues es parecido a lo que es un determinante, como puedes ver. Entonces lo que vamos a tomar para B1 es los valores que están arriba de B1 y los que están a la derecha. ¿Qué sucede para B2? Para B2 vamos a tomar los valores que están igual a la derecha, que sería aquí en A4 y A5. Pero aquí en el caso de B2 no vamos a tomar A2 y A3, o sea, no vamos a hacer A3 por A4 menos A2 por A5, no, eso no. Vamos a tomar A0 y A1 para todos, o sea, también para los demás valores. Entonces, ¿cómo sería? Para B2 sería A1 por A4 menos A0 por A5. Y pues esto, dividirlo también entre A1. Y es lo que está aquí. A1 por A4 menos A0 por A5 dividido entre A1. Esto pues también sería más o menos como una determinante, nada más que lo único que cambia es la última columna del determinante. ¿De acuerdo? Pero esto se va a cumplir para todos los valores que restan de la fila, para B3, para B4, para B5. Siempre vamos a tomar los valores de la primer columna de mi tabla. Y vamos a tomar la columna que está a la derecha, arriba y a la derecha de el valor que estoy calculando. Entonces, si yo tuviera aquí un B3, pues, ¿cómo sería el cálculo? Sería A1 por A5, perdón, por A6 menos A0 por A7 dividido entre A1. ¿Qué pasa con los siguientes valores? O sea, los valores que están abajo, C1, C2, C3, C4. Para estos valores vamos a tomar los mismos valores que habíamos tomado, pero vamos a omitir la primer fila. Es decir, para C1 vamos a tomar B1 por A3 menos A1 por B2 dividido entre B1. Para C2, ¿cómo sería? Sería B1 por A5 menos A1 por B3 dividido entre B1. Y ese sería C2. Entonces, cada nueva fila vamos a tomar las dos filas superiores. Entonces, pues así es como se calcularía. El chiste es llenar esta tabla con valores numéricos. Y al final entonces, pues tendríamos una tabla con valores numéricos. Y bueno, lo que vamos a llegar al final es que vamos a llegar a un punto donde sean puros ceros, a lo mejor. O sea, aquí va a llegar un punto en que ya sean puros ceros. Ahí ya pues ya no vale la pena seguir llenando porque pues ya van a ser puros ceros. Vamos a seguir llenando hasta llegar a s elevado a la 0. Después de esto entonces vamos a ver cómo sería lo que sigue. ¿Cuál es el criterio de Routh? El criterio de Routh es que nos vamos a fijar muy bien en la columna, en la primera columna de números. Y nos dice el número de raíces de la ecuación característica con parte real positiva es igual al número de cambios de signo en los coeficientes de la primera columna.
O sea, de nuestro sistema vamos a ver primero cuántos cambios de signo hay. Y si dependiendo del número de cambios de signo que haya, ese número va a ser el número de raíces de nuestro sistema que tienen su parte real positiva, es decir, el número de raíces que están a la derecha de nuestro plano real versus imaginario. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, si yo tuviera en la primera columna 5, 7, menos 3 y 4, fíjense que aquí hay dos cambios de signo. De 7 a menos 3 cambia de positivo a negativo, pero de menos 3 a 4 otra vez vuelve a cambiar de negativo a positivo, o sea que son dos cambios de signo. Por lo tanto decimos que hay dos raíces inestables en nuestro sistema. Entonces, pues este sería el criterio de Ruth-Hurwitz. En este caso, hay algunos casos especiales que se pueden presentar en este criterio. ¿Cuáles son estos casos especiales? El primer caso es cuando tenemos la aparición de un cero en nuestra primera columna. ¿Por qué es importante analizar este caso? O sea, si aquí por ejemplo tuviéramos en lugar de un 7, tuviéramos un 0, ¿qué va a pasar con el cálculo aquí de este valor? Este valor ya no sería menos 3, ¿por qué? Porque habría que, en algún momento hay que dividir entre 7, entre 0. Y sabemos que la división entre 0 está indefinida. Por lo tanto, es importante analizar qué pasa cuando tenemos un 0 aquí o un 0 aquí o un 0 por acá. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, cuando tenemos este caso, como les decía, va a llegar un momento en que tengamos que dividir ese algo entre 0. Y esto pues nos va a dar indeterminación. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El primer paso es, vamos a quitar ese 0 y lo vamos a sustituir por una constante muy pequeña, muy pequeña, infinitamente pequeña, casi 0, pero que sea positiva. Esta cantidad la vamos a definir como epsilon. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera en este caso esta ecuación característica, este polinomio característico, como pueden ver, ¿qué es lo que va a pasar? Pues primero voy a acomodar mis coeficientes. El 1, el 2 me lo brinco, el 4, el 8 me lo brinco y el 5. Entonces sería 1, 4, 5. Y abajo vamos a poner los que omitimos, que es el 2 y el 8. El 2 y el 8. Y aquí pues lo llenamos con un 0, ¿no? Abajo, ¿cómo quedaría? Voy a poner 2 por 4 menos 1 por 8. Sabemos que esto me va a dar 0. Y dividido entre 2, pues me va a dar 0. Aquí no voy a poner 0, voy a poner epsilon, que es un número positivo muy cercano a 0, pero no del todo es 0. Aquí voy a hacer la misma multiplicación que tengo que hacer para pues obtener este 5. Si se fijan es 2 por 5, 10, menos 1 por 8, sería 10 menos 8, 2, ¿verdad? Y después de esto entonces, no, perdón, sería 2 por 5, 10, menos 1 por 0. Sí, cierto, 2 por 5, 10, menos 1 por 0, sería 10, ¿no? Entonces, después de esto, ¿qué es lo que vamos a calcular? Lo siguiente es calcular el siguiente valor, que es de aquí. ¿Cómo sería entonces? Fíjense. Bueno, aquí en el 5, si dijimos 2 por 5, 10, menos 1 por 0, 0, 10 menos 0, 10, y 10 entre 2, 5. Sí, está bien. Aquí, ¿cómo sería? Sería multiplicar epsilon por 8, sería 8 epsilon, menos 2 por 5, menos 10. Entonces sería 8 epsilon menos 10, dividido entre epsilon. Aquí está, miren, ¿qué es lo que hice aquí? Lo que hice aquí fue factorizar un signo menos. Entonces aquí, en vez de poner 8 epsilon menos 10, pues puse mejor menos 10 epsilon
menos 10 menos 8 epsilon. ¿De acuerdo? Y si se fijan, pues aquí, en este valor que tengo aquí, ¿cómo me quedaría? Epsilon por 0 menos 2 por 0, ¿verdad? Entre epsilon, pues como dijimos aquí, el epsilon es un número muy, pero muy pequeño, pues sería 0 por 0, 0, menos 2 por 0, 0. Pero al hacer la división, no lo vamos a considerar 0, lo vamos a considerar un número positivo muy pequeño. Sería 0 entre ese número, pues seguiría siendo 0. Y pues aquí sería 0 y ya todo sería 0. Entonces, fíjense aquí, yo saqué el signo. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Vamos a tomar este valor menos 10 menos 8 epsilon entre epsilon, lo vamos a tomar como si fuera una constante. Es decir, esto puede ser un cambio de variable. ¿Qué les parece si lo llamamos x, por decirlo así? X. Entonces, ¿cómo obtengo el valor siguiente? Sería multiplicar x por 5 menos epsilon por 0. ¿Cuánto me quedaría? Pues x por 5, 5x, menos 0 sigue siendo 5x. Y ese 5x dividido entre x otra vez, ¿cuánto me da? Pues me da 5. Y es el 5 que tengo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, al hacer este cambio de variable, puedo simplificar un poco más el cálculo. Al final de cuentas, pues se divide. Al dividir, se va este valor con el factor de arriba y nada más me va a quedar este valor de aquí, este 5 de aquí. Y bueno, pues los demás valores serían 0 y 0. El chiste es lo siguiente. Quiero que vean que el 10 es un número positivo. El, el epsilon es un número positivo también. Es un número positivo, pero a fin de cuentas es como un 0, que al multiplicar por 8 sería un número y de igual manera muy, 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 muy pequeño. Entonces, si yo hago la resta 10 menos ese número muy, muy, muy pequeño, me tendría que dar aproximadamente, pues no sé, 9.99999, que sería pues un 10, sería casi un 10. Y ese 10 lo voy a dividir entre ese número que está aquí, ¿verdad? Que a fin de cuentas, como es un número positivo, pues yo tengo 10 dividido entre un número positivo, pues es un número positivo. Pero como yo ya quité aquí un menos, pues entonces tengo que es un número positivo, pero multiplicado por menos, a fin de cuentas es un número negativo. ¿De acuerdo? Esto pues es válido hacerlo a fin de pues no tener un cero aquí. Y es válido hacer esto. El chiste es que a mí no me interesa el valor de esta constante, lo que me interesa es el signo negativo. Entonces, como puedes ver, cuando tenemos un cero, al hacer este análisis en Routh-Hurwitz, tenemos dos cambios de signo. Y como son dos cambios de signo, pues entonces tenemos dos polos del lado derecho, dos raíces con la parte real positiva. Y este pues sería entonces el criterio de Routh-Hurwitz. Hay un segundo caso. Ya vimos el caso cuando nos aparecía un cero en la primera columna, pero hay un segundo caso. ¿Qué pasa cuando nos aparece una fila de ceros? Bueno, explicado así en grandes rasgos, no vamos a comprobarlo de todo, pero siempre que nos aparezca una fila de ceros, esto sucede cuando tenemos dos polos que tienen simetría con respecto al origen. Es decir, dos polos conjugados. Dos polos conjugados que hay, por ejemplo, si yo tuviera este diagrama, este de aquí, dos polos conjugados, ¿cómo serían? Pues serían con respecto al origen, o sea, con respecto al origen, que tuviéramos, por ejemplo, un polo en 1 y un polo en -1. O que tuviéramos un polo en más 1j y en -1j. O que tuviéramos uno en más 3j y en -3j.
Entonces, cuando tenemos esa situación, esos polos con simetría, y vuelvo a repetir, simetría con respecto al origen, con respecto al origen. Cuando tenemos esa situación de esos polos conjugados con respecto al origen, nos va a dar una fila de ceros en el análisis de Routh-Hurwitz, una fila de ceros. No importa cuántos polos más tengamos, con que tengamos dos polos con simetría, con que tengamos esos dos polos con simetría, no importa cuántos polos más tengamos, con tener esos dos polos ya es seguro que nos va a dar una fila de ceros. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos aparezca una fila de ceros? Cuando nos aparezca una fila de ceros, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a formar lo que es una ecuación auxiliar. ¿Cómo se forma esta ecuación auxiliar? Esta ecuación auxiliar la vamos a formar con la fila anterior a la fila de ceros. Como segundo paso la vamos a resolver y vamos a obtener pues el valor de las raíces, ¿no? Que al obtenerlas, pues estas raíces me van a decir que esas son las que me están generando esta fila de ceros. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y una vez que la resolvamos, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es derivar la ecuación auxiliar, la vamos a derivar y una vez derivada, la vamos a reemplazar. Entonces vamos a poner este ejemplo. Si yo tengo s a la cuarta más 2s al cubo más 11s al cuadrado más 18s más 18, ¿qué es lo que hago primero? Pues primero en mi tabla de Routh-Hurwitz pongo los valores de s a la cuarta, s cubo, s cuadrado, s a la 1 y s a la 0. Aquí pues s a la 0 pues ya no lo ponemos porque pues no vamos a analizar hasta donde nos da la fila de ceros. Y fíjense qué es lo que pasa. Voy a poner entonces los coeficientes salteados. Voy a poner el 1, luego sigo con el 11 y luego sigo con el 18. 1, 11, 18. Después sigo con el 2, con el 18 y como ya no hay otro, pues termino con 0. 2, 18, 0. Ahora sí, vamos a empezar. Para este valor de aquí, ¿cómo sería? 2 por 11, 22. 22 menos 1 por 18 es 22 menos 18, es 4. Y 4 entre 2, pues es 2. Ahora, para este valor de aquí, ¿cómo sería? 2 por 18 menos 1 por 0. ¿Esto cuánto me da? Pues me da 36. Y 36 entre 2 me vuelve a dar 18. Y aquí pues ya como aquí aparece un 0, pues al calcular esto pues es como de poner aquí 18 por 0, que está acá un 0, 18 por 0, menos 11 por 0, que está acá, pues es 0 y 0 entre 2, pues es 0. Pues ya todo lo demás es 0. Si se fijan ya tengo dos filas iguales. Dos filas iguales. Y estas dos filas iguales, pues es obvio que me va a dar 0, una fila de ceros. O sea, vean, para encontrar este valor, ¿cómo sería? 2 por 18 menos 2 por 18 es 0. Y 0 entre, entre 2, pues es 0. Y para este valor, ¿cómo sería? Pues sería 2 por 0 menos 2 por 0, pues es 0. Y 0 entre 2, pues sería 0 también. Bueno, entonces lo que voy a hacer es la fila anterior a esta fila de ceros, que es 2, 18, voy a formar una ecuación auxiliar. ¿Cómo sería esta ecuación auxiliar? Sería 2, en este caso sería s cuadrada. Recordar entonces que este coeficiente, por ejemplo, el 1, está asociado con s cuarta. Por lo tanto, aquí también hacemos lo mismo. Este 2 lo vamos a asociar con s cuadrada. Y como los coeficientes están salteados, pues entonces si este 2 es para s cuadrada, entonces este 18 sería para s a la 0. No para s a la 1, para s a la 0. Y s a la 0 pues es 1. Entonces mi ecuación ¿cómo me quedaría? 2 por s cuadrada más 18. Si yo lo resuelvo, me va a dar s igual a más 3j y a menos 3j. Estos valores de aquí entonces son los valores de los
polos simétricos. Si te fijas, estos polos simétricos están pegados al eje imaginario y están distanciados una distancia de 3 unidades con respecto al origen. Entonces aquí estos dos polos son los que me están ocasionando esta fila de ceros. Y bueno, pues de aquí que sigue voy a derivar mi ecuación auxiliar. La voy a derivar. La derivada sería entonces 4s más 0. Y sería entonces al final la derivada 4s, ¿verdad? Y pues nada, al final, ¿qué es lo que hago? Que este 4s lo voy a reemplazar en lugar de mi fila de ceros. ¿Cómo lo reemplazo? Pues entonces sería de la siguiente manera. Pongo el 4 aquí. Si te fijas, tengo 4s, entonces sería 4 por s a la 1. Sería 4s. 4. Y como ya no tengo valores, otros valores, pues ya lo termino en 0 y en 0. Y si te fijas, pues ya eliminé esta fila de ceros. Ahora, para encontrar el siguiente valor, este valor de aquí, lo que voy a hacer es multiplicar 4 por 18 menos 2 por 0, dividido entre 4. ¿Esto cuánto me daría? Pues 4 por 18 entre 4, pues es 18. Entonces aquí pues no cambia aquí el valor, ¿verdad? Y bueno, pues al final, pues esto me daría 0 también, esto me daría 0 también, pues ya saben que lo podemos comprobar aquí multiplicando 4 por 0 menos 2 por 0. Y este 0 también, pues 4 por 0 que está acá menos 2 por 0 acá, es 0. Esta, pues si se fijan, está muy sencillo, está muy fácil. Y bueno, vaya para ver el análisis, cómo sería positivo, 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 positivo. Pues en este caso se comprueba que a excepción, fíjense, a excepción de las raíces que están en el eje imaginario, es decir, las raíces de más 3j y menos 3j, a excepción de esas dos raíces, el resto de las raíces son estables. O sea, el resto de las raíces son estables, pero las raíces que están pegadas a mi eje, ya sea al eje imaginario, como en este caso, o al eje real, ¿verdad? Pues en este caso, al estar pegadas, de todos modos, esas raíces me están haciendo que mi sistema sea inestable. ¿De acuerdo? Acuérdense que la condición es, para que un sistema sea estable, todas y todas las raíces, todos los polos deben estar del lado izquierdo. Todos los polos deben estar del lado izquierdo. No le hace que estén pegados al eje imaginario, tienen que estar del lado izquierdo. Pero como aquí tenemos dos polos que están pegados al eje imaginario, pues de cualquier manera sigue siendo inestable. Aquí pues podemos, algo extra que podemos hacer es en MATLAB, usar MATLAB para encontrar, dado este polinomio característico, podemos encontrar las raíces, todas las raíces. Esto pues lo vamos a ver después, cómo utilizar MATLAB para este fin. Entonces, pues el resultado hecho en MATLAB sería 3 en J menos 3 en J. Y fíjate que aquí los polos restantes también están conjugados, pero no están conjugados con respecto al origen. Están conjugados con respecto al menos 1 real. Es decir, en el menos 1 real hay un polo, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Entonces, pues así quedarían los 4 polos, ¿no? Y bueno, pues entonces este sería el criterio de Ruth-Hurwitz. Únicamente serían esos dos casos por analizar. Y pues el fin, recuerden, de este criterio es saber si una función es un sistema es inestable o estable. Bueno, pues hasta aquí. Le dejamos. Muchas gracias y pues nos estamos viendo a la próxima. Nos vemos.